Bueno, chicos, muy buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas Gracias noches, profe. por estar tan Noches. pendientes. Estaba esperando que entraran más compañeros, pero bueno, vamos a dar inicio. Mientras que ellos llegan, nos vamos presentando, vamos hablando. Y bueno, pues en primera instancia quiero presentarme. Mi nombre es Nidia Liliana Villalba Reina. Yo soy docente de colegio, también soy magíster en pedagogía de la Universidad Industrial de Santander y bueno, por ahí ando estudiando un doctorado. Vamos a ver cuándo era, hace cuándo. Feliz de poder estar de nuevo con la universidad. Ya había trabajado con la universidad hace como unos 2 años y aquí estamos de nuevo. Perdón. Mm, bueno, contarles que vamos a tener esta estas 10 clases, estas 10 tutorías los días jueves de 8 a 10 de la noche, antecitos, para que podamos irnos temprano a descansar. Hay una fechita que está por ahí, creo que es una o dos, vamos a mirar si es con ustedes las fechas que de pronto podemos negociar, porque todavía tengo unos niños pequeñitos, entonces de hoy en 8 puede hacer que nos encontremos un poquito más temprano, si usted no tiene ninguna clase antes, o trabajemos un poquito menos. Entonces ahí miramos ahorita, hacia el final negociamos esa parte. Y entonces, cuando yo vaya a llamar como las personas que están aquí en la reunión, por favor, quiero que me comenten, me cuenten cómo es su experiencia con la lectura y la escritura, cómo se sienten preparados, si están bien en esos dos aspectos. Hay muchos de ustedes que sé que, bueno, no es que sé, sino que de pronto tienen algunas carreras ya o están estudiando otra carrera, entonces ya están más familiarizados con los textos universitarios, que son los que vamos a trabajar. Algunas, en algunas situaciones, pues nos gustan bastante los textos literarios. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura, porque pues es lo que yo exijo a mis estudiantes, que leer al menos 3 libros al año, que eso es muy poco. Pero pues en colegio hay que aprender a manejar esas intencionalidades que los chicos a veces no les gusta mucho leer, pero ya de pronto cuando nos graduamos, los gustos nos cambian y muchos optamos más por leer literatura que otro tipo de textos. Sin embargo, pues esta carrera exige leer todo tipo de textos, sobre todo textos académicos, textos de su carrera, y eso en eso nos vamos a enfocar. Entonces, en la medida que yo los vaya llamando, quiero que ustedes puedan decirme cómo es ese nivel de escritura y de lectura que ustedes tienen y de dónde son. Entonces, voy a ir mirando acá. Y pues en la medida que vayan llegando, pues nos van contando los que van entrando. Listo, Diana. Está solo Diana, por favor. Y puedes abrir camarita también. Ahí, Diana. Perdón, sí señora, buenas noches. No, tenía el micrófono apagado. Dale. Bueno, para lectura, pues muy poco, pues me gusta leer, pero todavía me falta mucho como la comprensión lectora, en la parte de Ujú. la comprensión. Y pues en la escritura, pues también de pocas palabras, en algunas ocasiones, pues también como en la escritura, también a veces depende de la lectura, de lo que uno lea, de pronto en algunas ideas que hay que realizar. Eh, Hay veces que pues sé especificar muy bien y otras veces pues no. Diana, ¿de dónde nos acompañas? De Sabana de Torres. ¿Y has estudiado alguna otra carrera antes o después del colegio esta es tu primer carrera?
No, señora, carrera no estudiar. Hace poco hice fue el curso de, perdón, de contabilidad. Ok, listo, Diana, muchas gracias. ¿Cuál es tu apellido, Diana? Rodríguez. Listo, Diana. Profesora, qué pena, no se le escuchó. Gracias, sí, sí, sí. Que había cerrado porque había una pelea de perros por aquí afuera. Joana Quecho. Hola, profe, buenas noches. Hola, Joana. Bueno, profe, pues en el tema de la lectura, me encanta leer. Este año, digamos, desde principio de año, tuve una meta que era de leer 12 libros. Ya voy en el 12º. Eh, Me gusta mucho, sí, pero se me dificulta un poco escribir. Listo, Joana. ¿Y de dónde nos acompañas? ¿Dónde estás? De San Gil. Vivo en San Gil, Santander. Gracias, Joana. José Mauricio Garcés. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Hola, José Mauricio. Bien, bueno, en cuanto a lectura, la verdad, muy poco, la verdad, muy poco. Soy más de los de ver videos, aprender viendo videos, no tanto de leer. Soy aquí de Barrancabermeja. Ok, listo, José Mauricio. Gracias. Juana 3. Buenas noches, profesora. Soy Juana Milena Trillos, vivo aquí en la ciudad de Barrancabermeja. La lectura, me gusta leer, pero a veces me dificulta para la comprensión de lectura. Listo, Juana. Muchas gracias. Juliet Gómez. Juliet. Manuel Suárez. Hola, buenas noches. Qué pena, Hola, Juliet. es que no me dejaba habilitar ya la cámara. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juliet Gómez. Soy de Bucaramanga. eh, Soy tecnóloga ambiental y pues me gusta leer, pero tengo un problema y es que empiezo un libro y no lo termino. Lo dejo como un poquito más de la mitad, entonces, o después me llama la atención otro y quiero empezar con otro, entonces como que no termino el libro. Y me gusta leer más que todo como para tener como, digamos, palabras diferentes al momento de hablar o de interactuar o de hacer algún tipo de informe. Y, y la comprensión lectora, pues ahí vamos un poquito. Ok, gracias. Gracias, Juliet. ¿Vale? Ahora sí, Manuel Suárez. Buenas noches, mi Hola. nombre es Manuel Suárez. Para leer, la verdad, nunca he leído ningún libro. Nunca, pues, he tratado, pero no. Leo dos, tres, cuatro hojas y ya. Comprensión de lectura, pues, también se me dificulta un poquito. Ujú. Soy de la ciudad de la ciudad, no, del departamento soy de Santander, de Girón, Santander. Ok, gracias, Manuel. María Camila Acevedo. Noches, soy María Camila, vivo en Puerto Parra, Santander. Me gusta la lectura y, pero el problema es que ya no lo he vuelto a retomar, no he vuelto a tomar la lectura hasta que empecé ahorita pues con la carrera. Y para la escritura pues sí me defiendo un poquito más. Dale, María Camila. ¿Dónde estás, María Camila? Puerto Parra, Santander.
Ah, ok, listo, gracias. Mónica Martínez. Hola, profe, buenas noches. Bueno, yo en mi época de colegio tenía el hábito de leer, pero realmente pues después de eso como que lo perdí. Actualmente por cuestiones laborales debo leer, pero como contratos y ese tipo de cosas, se me facilita la comprensión de lectura, la redacción y me gusta mucho pues el tema de la ortografía. Se me facilita bastante. Entonces, pero pues sí queriendo retomar nuevamente el hábito de leer, pues no sé, como me gustan como tipo libros de novelas, sí, como temas que me interesen así de ese tipo. Ah, Gracias, bueno, Mónica. soy de Bucaramanga y actualmente vivo en el municipio de Girón. Listo, gracias, Mónica. Santiago Tarazona. Buenas noches, mi nombre es Santiago Tarazona, soy de la ciudad de Málaga, Santander. Pues en cuanto a lectura, pues me gusta leer, siento que eh, me, me desconecto del mundo cuando leo. En cuestión de redacción también me gusta cuando hago un texto estructurarlo bien, utilizar palabras diferentes. Soy mucho de sinónimos cuando hago un texto para hacerlo diferente y pues considero que pues esto es indispensable para todo el mundo, la lectura. Ujú, qué bien, gracias, Santiago. Yadira Mantilla. Hola, buenas noches, profe, compañeros. Bueno, sí, mi nombre es Yadira, vivo aquí en Bucaramanga. En cuanto a lectura, pues la verdad sí me gusta leer, pero no, pues digo, no me queda tiempo porque de verdad no me queda tiempo. O sea, entre el trabajo, mi hijo, o sea, es como todo el día corre, corre y ya llego a llegar a la casa en la noche y la verdad me quedo dormida con el libro ahí encima porque me gana el sueño. Sí, soy buena como redactando, me gusta, o sea, creo que soy clara cuando me expreso mejor, creo que escribiendo que a veces hablando en público, soy más elocuente con la escritura que, o sea, me facilita muchísimo más. Ujú. Pero pues sí, sí me gusta leer, pero voy a trabajar en eso. Ok, Yadira, gracias. Jenny Miranda. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi caso, soy auxiliar contable, trabajo en una empresa metalmecánica que está dedicada a la fabricación de equipos y repuestos para la extracción de aceite de palma. Para la lectura, bueno, soy de Bucaramanga, en estos momentos soy cucuteña realmente, pero vivo hace 10 años aquí en Florida Blanca, Santander. Para la lectura, realmente hace más o menos 2 años he estado como tomando el hábito de leer, ya que en la empresa nos inculcan mucho como precisamente eso, de leer. Nos dan libros, tenemos bibliotecas y nos dan como el espacio para crear como ese ambiente de lectura. En cuanto a la ortografía, sí siento que soy muy buena. Hice también un curso de comunicación asertiva en la Universidad de los Andes y digamos que para la lectura sí me gusta, pero me pasa lo mismo que Juliet. Creo que empiezo un libro, después quiero otro, después no lo termino y así voy. Entonces Ah, sí, ok, sí me falta como enfocarme más ahí, como que ser más, de pronto más, ¿cómo se le llama eso? más Más disciplina. frecuente o más disciplinada en eso, sí, señora. Pero en Gracias. ortografía sí me gusta mucho. Qué bueno, porque es fundamental. Gracias, Jenny. Y por acá acabó de entrar David, David Lanciano. Buenas noches. Hola, David. David, estamos en la presentación para que porfa nos comentes de dónde eres o me comentes a mí, de pronto ya los compañeros saben.
¿Y cómo te va con el tema de lectura y escritura? ¿Cómo, cuál es tu nivel? En qué te defiendes más? ¿En la lectura, en la escritura? Bueno, mi nombre es David, nací en Barranca Bermeja, vivo actualmente en Bucaramanga. Eh, pues para el tema de la lectura me gusta mucho. Actualmente, pues digamos que por temas de tiempo me ha tocado dejar un poco la lectura, pero entonces me estoy metiendo en el mundo de los audiolibros. Eh, es algo muy diferente, pero algo muy chévere. Pues enfoca un poco más a la imaginación, no sé, lo he notado en ese momento. Y para la escritura sí soy un poco más disperso. Muchas veces utilizo la ayuda de la grandiosa inteligencia artificial en esos momentos para la redacción de correos, para el envío de cartas, pero pues, más o menos eso es. Listo, David, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, pues vamos a iniciar por acá. A ver, a ver, a ver. Parte de lo que ustedes deben hacer, entonces, es revisar el guión de aprendizaje para poder realizar, pues, su producto número 0. Iniciamos, vamos a tener como un acercamiento a este plan para que también tomen parte de lo que nos dice y seguramente les va a servir para tanto para lo que necesitamos de este curso y lo que ustedes pueden sacar de esta parte de la lectura y lo pueden pues plasmar en su producto número 0. Entonces, por favor, a ver acá. Joana, regálame la lectura del primer párrafo. Leer y escribir son habilidades cuyo dominio garantiza el éxito en la sociedad del conocimiento, mejorar la competitividad, la productividad de las empresas y promover el crecimiento y la expansión internacional de las mismas. El profesional del programa de tecnología empresarial debe ser un empresario protagonista de la generación de nuevas propuestas con carácter innovador para el entorno globalizado. De esta forma, sus contribuciones ayudarán al desarrollo de sí mismos y de la comunidad. De otro Gracias, lado, Joana. Hasta ahí, hasta ahí. Gracias, Joana, primero. Bueno, entonces primero lo que tenemos que entender es que leer y escribir son habilidades y por tanto las habilidades se tienen que desarrollar. Es decir, que poco a poco podemos llegar a tener un mejor nivel tanto de lectura como escritura. No es que nosotros nacemos y ya tenemos ese don. Hay gente que sí, hay gente que es muy privilegiada y a veces con leer un poquito, con escribir un poco o escribir ya le fluyen todas esas ideas, pero la gente normalita como nosotros o como yo necesitamos desarrollar esas habilidades, es decir, que necesitamos de tener un poquito más de constancia, de ser más juiciosos, dedicándonos a la escritura minuciosa o a la lectura con más dedicación. ¿Por qué? Primero, pues porque la lectura, como lo decía un compañero de ustedes, es fundamental para todo, para nuestra vida académica, para nuestra vida laboral, eh, hasta para nuestra vida sentimental, porque si usted quiere expresarse y darle una cartica a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, entonces, pues, si le fluye esa parte poética, pues va a tener un puntico más ahí para que le den un besito, un abracito y le permitirá a usted, obviamente, pues, desarrollarse en su contexto laboral de muchas formas, mucho más, pues, profesionales. Aquel profesional que sabe y entiende los textos o las situaciones en las que se presenta su trabajo, pues le va mucho mejor cuando sabe leer y escribir y entender lo que le están proponiendo. Buenas noches, Joana. Por favor, Joana, tú que acabaste de llegar, regálame la lectura de... A ver, ¿dónde estamos? Bueno, regálame la lectura de este parrafito, de mediante, el párrafo 3.
Buenas noches, profe. Hola, Joana. Dice, mediante este curso, el estudiante tendrá la oportunidad de reconocerse como lector y escritor, explorar sus gustos, identificar sus fortalezas y debilidades para convertirlas en oportunidades de mejoramiento. El proceso es complejo, requiere máxima atención, concentración, dedicación, esfuerzo, constancia y sobre todo voluntad, motivación, deseo y pasión. Así es, Como gracias. ¿Ahí? Hasta ahí, Ok. Joana, muchas gracias. Sí, tranquila, hasta ahí. Sí, yo les decía hace un momentico, ser lector y escritor en un nivel mucho más alto de pronto el que ustedes tienen ahorita o el que tenemos, pues requiere de un esfuerzo. Eso no es un momentico y ya soy el super lector o soy el super escritor. No, como les digo, son habilidades y hay que desarrollarse. Fundamental que aprendamos primero a identificar nuestras fortalezas. Las fortalezas, pues, cuando identificamos nuestras debilidades, pues primero fortalecemos esas fortalezas y las debilidades las podemos convertir en más fortalezas. Chévere que ustedes ahorita, tengo un poco de dificultad en la lectura, tengo una dificultad más en la escritura, recurro a las IAs y entonces esa es una forma de reconocer las debilidades porque pues el curso, por lo menos durante estas 10 clases, algo le debe aportar para mejorar tanto su forma de leer o su comprensión lectora y también pues en la parte escritural. Indispensable, necesitamos de tiempo, necesitamos de concentración, de dedicación. Si no nos dedicamos, pues muchas veces los recursos pueden estar, podemos tener los libros, podemos tener el PC, podemos tener muchos recursos, pero la dedicación y la constancia hace que podamos tener un mayor éxito en lo que nos proponemos. Y sin lugar a dudas, la motivación. Muchas cosas, lo que necesitamos es actitud, motivación. Sí, vamos a hacerlo, vamos a tener trabajar con el compañero, leer, dar ideas, aportar. Si no conozco el significado de una palabra, pues buscarla, porque de pronto esa palabra es muy importante en el texto que nosotros estamos leyendo, y si no es el significado, pues a veces me pierdo de la idea global de la que estoy refiriendo en el texto. Deseo y pasión es lo que necesitamos en este curso y a lo largo de su vida laboral y escritural para que tenga más éxito en lo que usted está realizando. Y por aquí el último, Diana, por favor, regálame el último párrafo. Como competencia general, esta asignatura busca que usted maneje la comprensión, interpretación y producción de textos en ambientes cotidianos, empresariales, mediante el uso adecuado de los aspectos formales de la lengua y la comprensión de la intención comunicativa. Así es, totalmente lo que vamos a tratar de mejorar en cuanto a la comprensión, en cuanto a la interpretación y la producción de textos, será para que usted se desempeñe mucho mejor en sus ambientes cotidianos, empresariales, en donde usted esté de pronto también estudiando otra carrera, le vaya mucho mejor y pueda llegar a mejorar esos aspectos formales, es decir, que trate de comunicarse un poco más profesionalmente de lo que nosotros hablamos cotidianamente con las personas que están a nuestro alrededor. Porque una cosa es cuando yo hablo con mis amigos, que puedo tener una forma de comunicación pues como más sencilla, no tan complicada, no me pongo a pensar si esta palabra es la adecuada o no, pero cuando yo estoy en ambientes empresariales, en ambientes pedagógicos, en ambientes académicos, pues debe ser un poco más formal en las palabras que yo utilice, lo que yo me vaya a expresar, ¿sí? Pues uno tiene que saber dónde se ubica, ¿sí? Entonces la intención comunicativa que yo quiero llegar a lograr con las personas a mi alrededor. No quiere decir que yo esté diciendo que tenga que tener una doble cara, no, sino que uno tiene que mirar en el lugar que se encuentra, ¿sí? Yo no puedo decir, no sé, uno dice, yo no puedo llevarme un jean y una camiseta si voy a ir a una reunión empresarial donde me piden que tenga que llegar un poco más formal. Entonces, así también es nuestra forma de hablar. Y eso también dice mucho de nosotros. Por favor, José Mauricio, regálame la lectura de las competencias.
Competencias especiales. Esta asignatura le permitirá analizar los criterios de evaluación de los textos a su alcance a partir de la búsqueda de su solidez argumentativa, construir su competencia discursiva para la comprensión, análisis y valoración de los textos de su propia carrera, valorar la estrategia y las técnicas para administrar las etapas del proceso lector y escritor. Gracias, José. En cuanto a las competencias específicas, primero dice analizar criterios de evaluación de los textos a su alcance. Ustedes tienen sus textos a su alcance, ¿cuáles serían? Los textos que tienen que leer de las materias o de los cursos de su carrera. Eso es lo que tienen a su alcance por ahora. Lo que tienen más cercano, de pronto sí, me gusta la literatura, me gusta la novela, me gusta el romance, la poesía, y eso es súper importante que lo podamos llegar a seguir cultivando, pero por ahora lo que nos está llamando en este momento son los textos que ustedes tienen que leer y los que tienen que analizar a partir de su carrera o de su trabajo, si es que están más cerca, digamos, de textos o de pues, documentos que tienen que llegar a analizar e interpretar de mejor manera. ¿Para qué? Para que su solidez argumentativa pues sea más fuerte, por eso se llama solidez, que tenga una forma de expresarme mucho más asertiva, que llegue a comunicar de la mejor manera, una manera más convincente. Entonces, ¿eso qué me lo permite a mí? Pues mejorar mi vocabulario, tener algo aquí en nuestra cabecita para poder comunicar. Si yo no tengo aquí nada, pues nada puedo comunicar. Construir su competencia discursiva para la comprensión, análisis y valoración de textos de su propia carrera. Sí, es fundamental. Si usted logra eso, pues seguramente que le va a ir mucho mejor en los otros ámbitos de su vida. Valorar las estrategias y técnicas para administrar las etapas del proceso lector y escritor. Ser un buen escritor y un buen lector tiene etapas, ¿sí? Yo tengo que reconocer en qué etapa estoy. Estoy en un nivel medio, estoy en un nivel crítico, en un nivel avanzado. ¿En qué nivel estoy? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué es la debilidad para poder llegar a convertirla en una fortaleza? Pero las etapas, yo no puedo saltar de mi primera etapa en la que estoy a la última, no. Tengo que ir poco a poco para lograr esa gran meta de ser un buen lector. Nunca digamos que nunca hay una meta completa que diga, uy, ahora sí soy el mejor lector. No, cada día tenemos que ir mejorando porque pues hay textos en los que necesitamos indudablemente concentrarnos más, el buscar las palabras que no conozco, saber del tema, ¿sí? Porque si yo no sé del tema, pues puedo leer, pero a veces queda uno perdido. Sí, en muchas cosas las comprendo, pero como no soy digamos que profesional en el área, pues me queda más difícil. Por eso es la idea de concentrarse ustedes en sus textos de la carrera. Bueno, por acá, por acá. Juliet Gómez, regálame la lectura del plan de aprendizaje, lo que ustedes tienen que realizar. Regálame la unidad 0 y la unidad 1. Unidades. Plan de acción. Competencias diferenciales. Planea sus acciones de acuerdo con la propuesta del plan de aprendizaje de la asignatura. Evidencias. Plan de acción. Indicadores de logro. Planea las acciones requeridas para el proceso de aprendizaje. Explora y lee los diversos enlaces y fuentes de información. Porcentaje 5%. Unidad 1. Operaciones intelectuales en la lectura y escritura de textos de mayor complejidad. Competencia diferencial. Comprende el contenido de un texto que le permite dinamizar sus competencias críticas en ambientes académicos y empresariales. Evidencias. Autodiagnóstico lector y escritor. Indicadores de logro. Identifica elementos de significación presentes en el discurso tales como intencionalidad, ideología dominante y voluntad de dominio. Porcentaje 15%. Muchas gracias. Aquí entonces, en el plan, en las unidades, en el plan de acción,
Usted ya me imagino que descargó el formato, ya está mirando como qué voy a hacer en cada producto, cuáles son cómo me voy a organizar yo para realizar, para poder lograr que cada producto tenga un mejor desempeño, tenga éxito. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces el plan de acción como que no lo realizan bien, porque es un 5%, pero cuando uno se va a dando cuenta en la medida que va avanzando su carrera, de pronto, pues no me va muy bien en los parciales o no me va muy bien en la entrega de la actividad y ese 5% pues puede ser muy valioso. En cuanto a la unidad 1, dice operaciones intelectuales en la lectura y la escritura de textos de mayor complejidad. ¿Sí? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Vamos a tratar textos de mayor complejidad, textos argumentativos, ensayos, textos, si se puede lograr de su carrera, porque a veces no tengo mucho acercamiento a los textos de su carrera, pero pues trato de buscar algo que se acerque a eso. ¿Qué tiene ahí que usted realizar? Operaciones intelectuales. Vamos a lograr eso, si lo podemos lograr. Comprender en el contenido de un texto, comprender el contenido de un texto que le permita dinamizar sus competencias críticas en ambientes académicos y empresariales. Entonces ya tengo que mirar que el aporte que yo dé a esos textos tiene que ser crítico, no es textual, no es lo que yo entiendo, sino debe ser aporte crítico. Autodiagnóstico lector, que es la evidencia. En esa parte aquí, pues esa lo tengo que lo estoy construyendo, que tiene que mirar usted cómo se autodiagnostica en cuanto a la parte lectora y escritora. Y pues el porcentaje es el 15%, que ya es un porcentaje pues más considerable. Chicos, a ver, otra personita que me ayude. Manuel Suárez. El 2 y el 3. El 2, nivel crítico en la comprensión y producción de textos. Expresa verbalmente y por escrito interpretaciones coherentes de diferentes tipos de textos. Informe escrito de la lectura y análisis de un texto argumentativo. Comprensión de lectura crítica de textos de foro. Expresa con claridad su comprensión de lectura crítica de textos. 20% y 10%. Entonces, en esta unidad 2 tenemos dos actividades. La primera, que es un informe escrito de la lectura y análisis de un texto argumentativo, es decir, yo les voy a dejar un texto argumentativo y usted tiene que realizar un informe escrito de esa lectura y pues debe tener un nivel crítico en cuanto a esa comprensión de ese texto. Y el segundo producto que debe entregar es, bueno, en el foro también se dejará otro texto y debe realizar, pues, contestar unas preguntas que se van a dejar en una comprensión de lectura crítica de esos textos. Expresa con claridad su comprensión de la lectura crítica de los textos. Eso es lo que se tiene que evidenciar a la medida que vayamos también pues viendo las temáticas en las tutorías. Los dos pues suman un 30%, el informe un 20% y la participación en el foro un 10%. Actitudes y valores relacionados con la escritura. Ese es el tercero. Redacta textos argumentativos tipo ensayo. Ya vamos un poquito más metiendo, volviendo esa temática más compleja, porque es tipo ensayo. Es decir, que tenemos que tener una tesis, unos argumentos. Mire que aquí nos dice que los párrafos que debemos construir para este texto argumentativo tipo ensayo deben ser inductivos, mixtos y deductivos. ¿Cómo construyo yo un párrafo inductivo? ¿Cómo construyo yo un párrafo deductivo? ¿Sí? Que esa es nuestra meta. Los mixtos pues serán un poco más fácil, pero los inductivos y los deductivos pues suelen ser un poco más de un nivel más elevado. Usa diferentes tipos de argumentos, el porcentaje es el 20%. Y último, María Camila, el 4. Acceso, registro, interpretación y producción de diferentes tipos de textos.
Incorpora las estrategias y técnicas para administrar las etapas del proceso lector y escritor. Informe en CIPAS, portafolio de escritos, redactar, portada, introducción, conclusiones, bibliografía, redacta con coherencia y cohesión y adecuación. Gracias. Y aquí pues dice acceso y registro, interpretación y producción de diferentes tipos de texto. Entonces, en las anteriores, digamos que toda la temática que hay hasta el producto número 3 va a ser enfocado al texto argumentativo. Ya las siguientes semanitas nos vamos a enfocar a los diferentes tipos de textos, textos descriptivos, textos formativos, expositivos, esos son los que nos vamos a enfocar un poquito más. Y importante que ustedes tienen que entregar un portafolio de escritos. Entonces, si vamos a ver ese tipo de textos, pues tienen que entregar, ustedes tienen que redactar esos tipos de textos que yo les voy a pedir con uno de sus compañeros, porque es en CIPAS. Entonces, tiene que entregar los textos con el portafolio, con esos textos, deben tener una portada, una introducción, unas conclusiones y la bibliografía que ustedes eligen que va a aportar a esos textos. Y debe ser que redactado con coherencia, con cohesión y adecuación. El porcentaje, pues, es con el anterior, con el producto número 2, es el 30% también. ¿Listo? Entonces, para que vayan teniéndolo en cuenta y lo puedan incorporar en su plan de acción. Y bueno, pues entonces, hasta ahí digamos que un poco analizar lo que ustedes van a incorporar en su plan de acción y empezamos con una temática que es básica, ¿sí? Muy, muy básica. Usted, vamos a ir un poco lento, de pronto hay unos que están muy avanzados, otros que no están tan avanzados, pero la idea es como tratar de nivelarnos a todos y voy a iniciar desde lo más básico. Pueden tomar nota, pueden llegar a tener si tienen buena capacidad de memorizar las temáticas, pero chévere que puedan también tomar nota. Y la teoría inicial es la oración. ¿Por qué? Porque los textos del tamaño de hojas que usted vaya a entregar, sea una, sea un párrafo, o sean 10 hojas o 20 hojas, la oración es la mínima unidad que conforma esos párrafos, esos textos, esa cantidad de hojas que usted entregue. Entonces, pues vamos a empezar con que ustedes me digan qué es la oración. Para ustedes, ¿qué es la oración? Y pues por aquí, Yurani, cuénteme, ¿qué es la oración? Para usted, ¿qué es la oración? Jenny Miranda. Buenas noches. Hola, buenas noches. La oración es una unidad gramatical formada por un sujeto y un predicado. Por allá El buscaste muy sujeto, rápido. Muy el bien, muy sujeto bien. ¿El tiene sujeto qué? siempre como núcleo un sustantivo y nunca puede comenzar por una preposición, perdón. Listo. Ahora, tú lo buscaste y muy bien, pero para ti, ¿qué es una oración? La estructura de un lenguaje, de algo verbal o el compuesto de una frase que queremos decir. Ok. Juliet Gómez, ¿para ti qué es una oración? Para mí es como un conjunto de palabras que tienen como coherencia una con la otra. Listo, vamos bien. ¿Qué, qué me dice Manuel? Joana, cuéntame para ti. Cuéntame, para ti qué es una oración.
Una oración es un conjunto Eso. de palabras y de pensamientos que pues nos hacen llegar a tener la comunicación con otra persona, así sea oral o escrita. Ujú. ¿Y qué iba a decir Manuel? Eh, no, pues pareció lo que dijo ahorita la compañera. Listo. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que comprender, ¿sí? Como todo en el curso, y es que cuando tengamos que dar el significado de algo, sepamos y entendamos lo que nos está, a lo que se está refiriendo, ¿sí? Porque a veces, pues, buscamos en internet y lo leemos y súper, pero entiendo, entiendo lo que estoy diciendo, lo que es no sé, la teoría que está ahí de esa palabra, de ese significado, de ese tema, ¿sí? Entonces, primero tengo que digerirlo en mi cabeza, comprenderlo. Si yo lo comprendo, puedo expresarlo. Y si lo expreso, pues lo enseño, ¿sí? Otras personas también lo pueden entender porque yo lo he entendido. Y lo que ustedes han dicho está bien, ¿sí? Y vamos a leer esta primera, el primer slide. Y porfa, me ayuda leyendo Santiago. En gramática y sintaxis se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, lo cual constituye un enunciado autónomo, es decir, una proposición lógica que incluso si la sacamos de su contexto, continuará expresando una información. Gracias, Santiago. Así es. Entonces, comprender que la oración es un conjunto ordenado y lineal de palabras. ¿Cuál es el compuesto, la palabra más importante dentro de la oración? Que digo, sin eso no El tengo verbo. oración. El Así sujeto, es. No, el sujeto no. Yo puedo tener una acción sin que evidentemente pueda tener un sujeto, pero el verbo tiene que estar conjugado y es la parte más importante de mi oración. Cada palabra que constituye una oración tiene su nombre, ¿sí? Ya recibe gramaticalmente un nombre. Entonces, pues tenemos que el artículo, que el sujeto, que el verbo, que el adjetivo, que el sustantivo, ¿sí? Cada palabrita que constituye la oración, sea larga o sea pequeñita, pues tiene un nombre gramaticalmente hablando. Y si no tenemos un verbo, pues no hay un mensaje que transmitir. Y entonces ya no es un conjunto de palabras que tienen un mensaje, sino simplemente es un conjunto de frases, ¿sí? Que no hay algo específico que yo pueda realizar con ese conjunto de palabras. Aquí tengo dos grupitos o dos líneas de palabras, conjuntos de palabras, con las pilas rojas y con las pilas puestas. ¿Cuál sería la oración? Con las pilas puestas, Bien, Yurani. ¿Por qué? porque en la primera frase o en el primer conjunto de palabras no tenemos la presencia de un verbo. En cambio, en la segunda sí, el ¿Cuál es el verbo verbo? poner. El verbo poner, o sea, puestas. Muy bien. Sí, señor. Y aquí entonces, pues, tenemos qué es el verbo. ¿Qué es el verbo para ustedes? Es una acción. Sí, muy bien. Es una acción. Y aquí miramos en nuestro siguiente slide qué es el verbo, que porfa me ayuda a leer María Camila. Ay, no, me pasé. María Camila, regálame este pedacito de arriba. Un verbo es una clase de palabra que indica una acción, un estado o un proceso que tiene lugar en la oración. Así es. Entonces, no solamente es una acción,
sino es un estado, o es un proceso que tiene lugar en una acción, y pues que si soy yo el sujeto, o sea, el que esté realizando esa acción, pues evidentemente tiene que verse, o ya sea de forma física, de forma abstracta, pero algo se debe ejecutar. Importante esto, que los verbos tienen persona, primera, segunda y tercera persona. ¿Quién es la primera persona? Yo. Exacto. Yo y quién más. Nosotros. Ajá, exactamente. Si yo estoy involucrado, si yo estoy involucrada en la acción, hago parte de la primera persona. Entonces, primera persona está el yo y nosotros. Camino todas las tardes en el parque. Entonces, la primera persona soy yo. Nosotros viajamos cada año a Santa Marta. Ahí también estoy involucrada yo, entonces por eso es la primera persona. ¿Quién es la segunda persona? Tú. Tú. Exacto, tú y ustedes. Yo no estoy para ahí, o sea, como yo como primera persona no estoy involucrada en esa acción. Tú eres un gran amigo, ustedes bailan muy bien. Es decir, allá los estoy viendo que bailan muy bien y le estoy diciendo a mi amigo o a mi amiga que es, pues, un gran amigo. Y la tercera persona, Él o ellos. Él y ellos. él, ella, ellos, esa es la tercera persona. Jaime visita a su abuela cada sábado. Si yo quito a Jaime, ¿por qué lo puedo reemplazar? Por él. Ajá, él visita a su abuela cada sábado. Ellas conversaron toda la jornada. Si yo quito ellas, ¿por qué lo puedo reemplazar? Hablar. Por nombres. ¿Cómo? Fulana y fulana, por decirlo así. Sí, Yurani y su esposo conversaron toda la jornada. Ahí podemos tener la reunión de varias personas para realizar esa acción. Esto que les voy a comentar es, ¿por qué? Porque el verbo tiene unas formas que nos engañan a veces y que pensamos que es el verbo y no, sucede y pasa que la palabra verbo a veces tiene funciones o formas no personales del verbo. ¿Cuáles son esas formas no personales del verbo? El infinitivo, el gerundio y el participio. En cuanto al infinitivo, son aquellas palabras que terminan en ar, er, ir, o sea, verbos que terminan en ar, er, ir. Ahí tenemos un ejemplo. Comer bien es fundamental. ¿Cuál es el verbo? Comer. No, no es el verbo. Es, porque es del verbo ser. ¿Cuál es el verbo que no te escuché? Es. Es, exactamente. Muy bien. Es el verbo, viene del verbo ser. Yo soy, tú eres, él es o ella es. ¿Sí? Comer bien es fundamental. Aquí es donde este verbo que ustedes dijeron que es un verbo, sí, es un verbo. Yo no les voy a decir que no es un verbo, pero no es el verbo fundamental en esta oración. Recuerden que el verbo tiene que estar conjugado en pasado, en presente o en futuro, pero tiene que estar conjugado. Aquí la palabra comer está teniendo una función de sustantivo, por eso no es el verbo principal. Estamos en el gerundio. Los músicos murieron tocando en el barco. ¿Cuál es el verbo? Tocando. Tocando. No, Murieron. claro. ¿Qué fue lo que pasó con los músicos? Que murieron. Sí, esa fue la acción, que murieron. Aquí, tocando, claro, usted dice, pero viene el verbo tocar, profesora, ¿usted cómo va a decir que no es un verbo? Sí, es un verbo, pero ahí nos tiene la función de verbo. Es un verbo auxiliar, pero está complementando nuestro verbo principal y ahí tiene la función de adverbio, ¿sí? Todos los gerundios terminan en ando, endo y endo. Y el último, participio. Tenemos la mesa reservada y el menú escogido. ¿Cuál es el verbo? Tenemos. Ahí, una dijo bien y la otra no. Bien, Tenemos. Escogido puede ser. tenemos es el verbo correcto. Escogido y reservado tienen la función de adjetivo. Claro que son verbos y yo los llego a conjugar en forma correcta, o sea, en forma que sea el verbo principal.
Reservada viene el verbo reservar y escogido el verbo escoger, pero ahí no tienen función de verbo porque están funcionando como participio y en esta oración su función es ser un adjetivo. ¿Cómo está la mesa o cómo es la mesa? Reservada. ¿Cómo es el menú? ¿Cómo está el menú? Escogido. Así es como tenemos que tener en cuenta que hay verbos que nos engañan, ¿sí? O sea, pueden ser verbos, pero su función no en la oración no es ser verbo, ¿sí? No es ser verbo si no está conjugado como verbo principal. Profe, Y entonces en ese caso, o digamos que viendo la explicación, lo que hay que tener en cuenta es cuando el verbo está en forma personal. sí, total, que esté conjugado y que el sujeto esté, que miremos que el sujeto esté realizando la acción, ¿sí? ¿Qué acción está realizando mi sujeto o el sujeto? ¿Está caminando? ¿Está comprando? ¿Está, sí? ¿Qué acción es la que está realizando? Siempre mirando que, por ejemplo, eh, Carlos corre todo el día. Entonces, corre es el verbo. Pero si yo digo, Carlos está corriendo en este momento, ¿cuál es el verbo? Está. Ese es, y corriendo, pues es el adjetivo, pero pues obviamente que yo no puedo decir, Carlos está todo el día, me falta un pedacito y ahí es donde el verbo pues sirve, el verbo corriendo pues sirve como un auxiliar para completar mi oración correctamente, pero no es el verbo principal. Listo. Y les decía al inicio de la presentación que las oraciones es la unidad mínima del discurso, ¿sí? Mi discurso, ¿cómo puede ser? Puede ser oral, puede ser escrito, o sea, las dos formas en las que yo puedo dar un discurso. No hablando de discurso como los que da el presidente, como los que da de pronto el decano, ¿sí? No. Hablando de discurso, algo que yo puedo llegar a comunicar a mi oyente o si estoy hablando con no sé, en un grupo de trabajo, pues, y me mandaron a exponer sobre un tema, pues ese es mi discurso. Y la oración es la mínima unidad que me conforma ese discurso. Sea corta o sea larga mi oración, es la mínima unidad. Y entonces, cada oración unida de forma correcta, con signos de puntuación, con conectores, me puede llegar a producir pues grandes textos, párrafos bien organizados y que pueden llegar a entender la persona que me lee o que me escucha. Aquí tenemos dos parrafitos que voy a pedir el favor a Mónica Martínez que me los lea. Actividad. La lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. El leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos, ayudar al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Da la facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. Gracias. Y voy a ir mencionando personas para que vayan identificando oraciones. Hasta aquí va una oración y me va a decir el verbo. Esta es la primera oración y luego la siguiente oración y cuál es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Iniciamos con Diana. Diana, cuéntame cuál es la primera oración de ese texto. Oración simple. No se van a ir con oraciones compuestas, oraciones simples. Vamos, Diana. Me pasé. Diana está pensando. Joana. Profe, hay dos Joanas. Joana Ketch. La primera oración sería, la lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. Hasta ahí hay una oración compuesta. Dame solamente una oración simple. La lectura es un hábito de comunicación. Bien, listo. Hasta ahí es mi primera oración. ¿Cuál es el verbo? El hábito. No, Pi.
Lo dijimos hace rato. Es. Es, claro que sí. Es el verbo. Bien, bien, bien. Ese es el verbo. Perfecto. Diana, ya. ¿Me puedes dar la siguiente oración que ya te ayudaron? Eh, pues la verdad estaba era escribiendo porque también había pensado en esa oración. Pero ahí sí, la Eh, siguiente, la que sigue, la que sigue. la que sigue, Ujú. leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos. Permite desarrollar. No, inmediatamente la que sigue. Permite desarrollar los pensamientos. ¿Esa? ¿Sí? Permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. Listo. Hasta ahí va la siguiente oración. ¿Cuál es el verbo? Mm, Desarrollar. No, Joana. Ketchup. Permitir. Ajá, permite. ¿Listo? Ahí el verbo es permite. Desarrollar, que es lo que decíamos hace ratico, sí es un verbo, pero ahí él no está cumpliendo función de verbo principal, sino pues es un auxiliar. Permite es el verbo principal. Bien, y miren que tenemos el signo de puntuación, pues que nos está separando una oración compuesta. Entonces, los podemos ir entendiendo que cada vez que nosotros metamos una oración, tenemos que meter un signo de puntuación. Esa es clave. O aquí, miren, hay una oración simple, tenemos una oración simple y tenemos esta es una unión, ¿sí? Un enlace que me da la unión a la otra oración. Es para que podamos ir analizándolo. ¿Cuándo meto un signo de puntuación? Cuando ya termine una oración. Coma o punto, pero ahí hay un signo de puntuación. Siguiente. A ver. Oh, Joana Rivero, ¿cuál es la siguiente oración? El leer Ujú. permite, ¿sí? El Sí, leer permite construir con facilidad. Hasta ahí puede ser, profe, ¿sí? espérate, miro. Dale, sí. Sí, que así. Leer permite, sería el verbo. La oración sería todo. Leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos. ¿Y cuál es el verbo? Permite. Sí, arriba está permite, abajo está permite. Aquí tenemos el verbo leer, pero leer no cumple función de verbo ahí. Bien, seguimos con Manuel. Regálame la siguiente oración aquí en el otro párrafo. Y ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Listo. Tenemos un punto, hasta ahí está la oración. Verbo, Ayuda. bien, listo. José, siguiente oración. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Listo. Tenemos oración, sí, tenemos una oración compuesta ahí, pero dame cuáles son los dos verbos de esas oraciones. Señora, Dame los verbos. ¿Cuáles son los verbos de esas oraciones? mejora, Uno y el otro. hace. Ujú, bien, exactamente, así es. Esos son los dos verbos de esas horas. Espera que se me va a descargar, es complicado. Así es. Ayuda y, perdón, sí, mejora, que viene del verbo mejorar, y hace, que viene del verbo hacer. Y siguiente oración, Juliet. Da la facilidad para exponer el propio pensamiento. Verbo, eh, no sé.
Dime ¿Da, ahí. profesora? Da, exactamente. Sí, da es el verbo dar. Da la facilidad de exponer su propio pensamiento y también tenemos ahí la palabra exponer que me está funcionando de otra manera. Juana, siguiente oración. Para exponer el propio pensamiento, Ya, esa ya. Ya quedó tachada. la capacidad de observación y atención propia, la concentración. Pero había uno antes. No, profe, no la ve. Que tengo problemas aquí. Posibilita la capacidad de pensar. Posibilita la capacidad de pensar. ¿Cuál sería el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? Alguien, ayúdenme. Posibilita. Posibilita. Y la última oración, si tenemos dos oraciones, o uno dice potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. Ahí tendríamos, también es una oración compuesta porque yo tendría que, si yo la desmenuzara en oraciones simples, tendría que decir potencia la capacidad de observación. Siguiente oración simple, potencia la capacidad de atención. Siguiente oración simple, potencia la capacidad de concentración. Pero como nuestro lenguaje es tan rico, nos permite hacer ese resumen y dice potencia la capacidad de observación. Vamos con una comita, signo de puntuación, de atención, y tenemos la I, que es nuestro enlace de concentración. Pilas a esos datos. Siempre, cada vez que yo tenga una oración, la termine, va un signo de puntuación, mire, coma. Tenemos otra oración, hay un enlace. ¿Sí? Entonces, yo no puedo simplemente decir oraciones y oraciones y oraciones y no meter signos de puntuación, porque pues me queda ahí todo un poco sin sentido. Entonces, ven chicos, ven que el texto, tenemos aquí dos párrafos constituidos por oraciones simples y oraciones compuestas. Y cada oración tiene un verbo. Si no hay verbo, no hay mensaje, no sé qué pasa, no hay transmisión de lo que sucede en ese texto. Y pues entonces pasamos a lo que nos decía también parte de nuestros objetivos, que es cohesión y coherencia semántica. ¿Sí? Como estamos hablando de texto escrito, pues tiene que ser a partir de la semántica. ¿Y qué es la semántica? Por favor, y María Camila. Ah, no, Santiago Tarazona, que no lo he escuchado casi. Ya, María Camila tampoco. Santiago. ¿Qué es la semántica? Ujú. Se llama semántica una rama de la lingüística dedicada al estudio del significado. Además, la semántica se ocupa de los accidentes del significado, como la sinonimia y la antonimia, la polisemia y las familias léxico-semánticas, siempre y cuando el estudio no abandone el lugar de lo eminentemente verbal, ya que las áreas no verbales de la comunicación se ocupan otras disciplinas como la pragmática. Gracias, Santiago. Así es, entonces, en cuanto a la semántica, es aquella rama de la lingüística pues ocupa todo lo que es el discurso, pero la semántica se ocupa principalmente de los accidentes de significado, es decir, de las palabras que conforman mi oración y conforman mi discurso. ¿Qué puedo reemplazar? O sea, Santiago por allá lo mencionaba, puedo llegar a reemplazar una palabra por sinónimos para no tener que utilizar la misma tantas veces. Saber, que también puedo meter antónimos, que hay palabras que se escriben igual, pero tengo que ubicar el contexto para que la gente no me entienda por qué otra palabra me estoy yendo. La familia léxico-semántica, es decir, el mensaje que está alrededor de una gran oración. Y siempre
que veamos lo que tiene que ver con coherencia semántica, pues está netamente verbal y lo escrito. Em, Porque ya lo que no es verbal, pues dice que se ocupa otras disciplinas como lo pragmático. Y vamos a otro quesito. Los componentes del significado. Componentes del significado que era lo que nos habla la semántica, que está encargada del significado. Cuando yo escribo y cuando yo hablo, lo puedo hacer de dos formas, de una forma denotativa y otra forma connotativa. María Camila, ahora sí regálame esos dos parrafitos. Componentes del significado. De Denotación. El significado estándar de las palabras, el que registran los diccionarios y constituyen su más referencial. Connotación. Aquellos sentidos secundarios que se atribuyen a un término y que no tienen que ver directamente con el referente enunciado, sino con ciertas características atribuidas a él por determinada cultura. Gracias, María Camila. Hasta ahí. Gracias, María Camila. Aquí tenemos entonces que la denotación tiene que ver con aquellas palabras que yo voy a utilizar en mi texto que tienen el significado literal que está ¿qué? En el diccionario, que yo encuentro en el diccionario. No me voy a salir de ahí. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que mi lector entienda. El significado de las palabras está textual a la referencia del diccionario. Y está la parte connotativa, pues que depende de la cultura y depende del contexto, ¿sí? Entonces ahí las palabras adquieren otros significados, que puede llegar a estar también, a ver, ahora pues la Real Academia de la Lengua ha incluido esos significados también en el diccionario, pero que hay un solo significado real, digamos que original de la palabra, que es la denotación, y la connotación ya se la da la cultura. Entonces, Jenny Miranda, cuéntame, cuál sería el significado denotativo de la palabra arpía? Profe, la verdad no lo tengo claro. Dale, listo. ¿Quién le ayuda? ¿Cuál sería el significado denotativo de la palabra arpía? Profe, el significado sería el que nos da el RAE. ¿Sí? ¿Cuál sería? Arpía, ave fabulosa, dice un monstruo mitológico, una persona codiciosa. Hasta ahí, hasta la ave, la ave codiciosa, hasta el ave magnífica o el ave mitológica. La arpía es un ave con grandes uñas, largas uñas, y es mitológica, es decir, que en la vida real pues no la vamos a encontrar, pero pues sabemos que digamos que la entendemos por la mitología griega o romana, y la arpía es un ave. Ese es el significado denotativo. Y entonces el significado connotativo, ¿cuál sería? Es la de una persona codiciosa. Exactamente, exactamente. Ese es el significado connotativo. Mire que sí aparece en el diccionario, pero ya aparece como de segundo porque el significado original es que es un ave. Y el significado connotativo es pues aquella persona como envidiosa o que necesita, o arribista, ¿sí? A veces las mujeres decimos a la otra, "Ay, es que tú eres una arpía". ¿Sí? Entonces es como ese significado que le damos connotativamente. Por aquí. Yurani, cuéntame. Le dijo, me dijo que su novia le había roto el corazón. Esa es una oración, ¿connotativa o denotativa? Connotativa, ¿Por qué? porque está haciendo como una comparación. ¿Cómo O qué? sea, está haciendo una exageración, sí, al caso, a la situación. Bueno, Joana, ¿qué hecho? Profe, sería connotativa porque
digamos, físicamente no le podría romper el corazón. Exactamente, entonces Está es ya porque, diciendo de manera literal, literal. sí, o sea, yo no puedo tomar de manera literal, ay, sí, me rompió el corazón, me abrió aquí, pum, me lo rayó y me lo cortó, y entonces no, eso no lo puede hacer nadie, o sea, puede hacerse, pero en cuanto a esta siguiente oración que em, Joana Rivero, ¿por qué la primera oración entonces sería denotativa? Le hicieron una operación a corazón abierto. Perdón, profe, es que lo bloqueé un momentico, no escuché bien. ¿Por qué la primera oración le hicieron una oración a corazón abierto? Es una oración denotativa. Porque esa sí es una afirmación, eso sí es algo real, profe. Sí, o sea, exactamente. Va, ahí sí el cirujano, experto en corazón, tiene alguna falla la persona a la que va a hacer, le van a hacer la intervención, le abren el pecho, le abren y le hacen la cirugía correspondiente. Por eso es denotativa nuestra oración. ¿Listo? Entonces, eso, ¿para qué? Para que podamos llegar a comprender que nuestros textos podemos llegar a tener esas intenciones, o una intención denotativa o una intención connotativa. Denotativa que yo quiero que la persona que me está leyendo entienda. Yo quiero que usted entienda esto es lo que quiero realmente, o no. Si yo estoy haciendo una investigación, de pronto por allá de las jergas, o si estoy hablando sobre algo relacionado precisamente con algún contexto, pues ya de pronto puedo utilizar las palabras que yo vaya a utilizar, pues dependiendo de la intención, siempre teniendo en cuenta la intención, pues va a ser un mensaje connotativo. Y pues también entonces va algo súper importante que es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Y vamos con José Mauricio, regálame qué es la coherencia. La coherencia es la propiedad textual para lo cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de centrarse en un tema y debe responder a nuestro conocimiento del mundo. Los textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una sesión de enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema común. Así es. Entonces, nuestros textos tienen que ser coherentes, es decir, si yo voy a hablar sobre reciclaje, ¿sí? Voy a hablar sobre reciclaje, ¿por qué se tiene que hacer reciclaje? Yo tengo que seguir hablando en todo mi texto de esa temática, yo no me puedo salir, no puedo decir que, o ahorita estoy hablando de reciclaje y de pronto digo, las lluvias trajeron un clima diferente, entonces puede ser que se relacione por allá un poquito y entonces diga, si yo reciclo voy a mejorar un poco el calentamiento global y entonces ya no va a llover o sea, así como tan desequilibradamente. Pero no, o sea, yo no puedo andar escribiendo ahorita en mi primer, segundo párrafo sobre un tema y luego pasar así como tan bruscamente a otro tema, porque entonces ya pierdo mi coherencia. Aquí muy precisamente lo dice, se refiere a la misma realidad y en la última parte no lo vuelven a confirmar. Es decir, si yo no pierdo de referencia mi tema común, pierdo, o sea, no, mi texto deja de ser coherente y la persona que se lo lea, su profesor, su jefe, va a decir, aquí esta persona, ¿qué? ¿En dónde está su habilidad escritora? Y entonces, por aquí, Juana, regálame la lectura de este párrafito. ¿Y qué opinas de ese párrafo? Lee el siguiente texto. Dice, el día comenzó con un cielo despejado. Había todavía charcos de agua de la lluvia del día anterior. La carretera estaba desierta y la chica abrió su bolsa y sacó la llave. Nadie sabía qué ocurría en la casa. Había algunas nubes, pero el ladrón siguió trepando por la pared. Así que terminé la cena y me puse a ver la tele. Profe, pues ahí no está en coherencia porque ella comenzó con un cielo despejado.
¿sí? Y después entra lo que le ocurrió en la casa. Y ahí termina con la cena y se puso a ver la tele. Ujú. Exactamente, entonces créame que esto es evidentemente que aquí no hay coherencia, pero muchas veces Demasiado. ocurre en nuestros textos cuando vamos a presentar informes, cuando vamos a presentar el análisis de algo, que como que uno se despista y empieza a hablar de otra cosa. No, de pronto no es que no sepamos escribir, sino que nos despistamos y empezamos a hablar de otras temáticas o la temática pareciera que es igual, pero no, y el texto deja de ser coherente. Muy bien. Otros errores que se pueden cometer en cuanto a la coherencia. Y regálame la lectura, Joana Rivero. Ya, profe. Otros errores. Dice. Yo me parece que no voy a ir. En la fiesta hubieron muchos invitados. A tus amigos le gusta el fútbol. La fotosíntesis es cuando una planta utiliza la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo es la forma más lógica? La primera sería, me parece que no voy a ir. Bien. Yo, sí. En la fiesta habían muchos invitados. Puede ser, pero ¿cuál sería cuál es? Sería otra. ¿Cuál dijiste? En la fiesta hubo. Ajá. Esa es la palabra más correcta para Hubo utilizar. muchos invitados, sí. A tus amigos les gusta el fútbol. Sí. La fotosíntesis es cuando una planta utiliza la energía. La fotosíntesis ocurre, ¿no? Espera. Puede ser ocurre. ¿Otra cuál sería? La fotosíntesis es cuando una planta utiliza la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis. Un proceso, bien, ya dirá. Así es. Entonces, la fotosíntesis es un proceso que ocurre. Entonces, es dar, digamos que la definición más correcta para cuando nos preguntan definición pues, de términos, tenemos que dar precisa la definición. No como, oye, ¿y entonces qué es el ecosistema? Pues el ecosistema es cuando vemos pajaritos, o el ecosistema es aquello que tiene muchas plantas, ¿sí? Entonces, esas vacilaciones y de no saber cuál es el significado correcto de algo, nos deja a veces que hay ahí, ¿sí? Tenemos que dar definiciones más concretas. Acá, a tus amigos les gusta el fútbol. Este error de no tener el número, bueno, mire que lo olvidé arriba, y es que en cuanto al verbo, hay un número, ¿sí? El número. ¿Cuál es? Y cuando yo hablo en español, ¿cuál es el número del sujeto? Singular o plural. Exactamente. Entonces está el singular y el plural. En el singular, ¿cuántas personas participan? Una. Una sola. Y en el plural, pues dos o más sujetos pueden estar participando de la acción. Y esto es lo que ocurre cuando nos despistamos y no coordinamos que el verbo pues también tiene número, ¿sí? Entonces, si está el verbo que varias personas lo están haciendo, están ejecutando ese verbo, pues tiene que también el artículo, el complemento, también ir en plural, y lo mismo si va en singular, que todo llegue a tener una buena coherencia a la hora de leer. Y esto puede ser que no es que usted no sepa escribir, esto a veces es despiste, puro despiste de nosotros, no es que no sepamos escribir. Y luego viene nuestra otra amiga, entonces la coherencia, y la otra es la cohesión. Urundún. Yadira Mantilla, regálame la lectura de eso. Ya. Cohesión. Además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados o cohesionados entre sí. Así, dos enunciados coherentes pueden no construir un texto si su relación gramatical es incorrecta.
Se denomina cohesión a la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. La cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos que pueden ser léxicos si atienden a las palabras y sus significados, y gramaticales si se emplean recursos morfosintácticos. Ujú. Entonces, yo puedo tener mi texto relativamente coherente, pero a la hora de llegar a cohesionar esas oraciones, esos párrafos, necesito de otros ingredientes, ¿sí? Esos ingredientes son manejar de la forma más adecuada los signos de puntuación, llegar a utilizar mejor los conectores, ¿sí? Y pues tener una forma de escribir que vaya hilando, ¿sí? Que se vaya hilando, que se vaya hilando una idea con la otra y que el párrafo siguiente tenga relación con el anterior y llegue a tener también un resultado con el siguiente. Entonces, eso es un juego en el que yo tengo que ir poniéndole mucho cuidado y mucha atención a la hora de escribir. Joana, ¿qué he hecho? Regálame esta y vas corrigiendo. ¿Cuándo debe haber cohesión? La perro corre y lo hace con rapidez. Entonces sería el perro, los perros corren y lo hacen con rapidez. El uso de conectores discursivos, evitar repetición de las mismas palabras. El uso de la elipsis y de pronombres que permiten o bien omitir partes de la oración para no tener que reiterarlas, o bien emplear ciertas palabras que sustituyen a referentes enteros. Bien, gracias, Joana. Entonces ahí lo corregiste perfectamente. Entonces es cuando debe haber cohesión al conjugar el verbo. Yo decía, tiene que corresponder perfectamente el verbo con el número. ¿Sí? Eso es muy importante que por favor lo hagamos. Leamos nuestro texto. Yo voy a entregar el texto mañana, hay que leerlo. ¿Sí? O pongan a otra persona a leer, porque a veces nosotros somos súper amables con nosotros. Decimos, oh, qué bien has escrito, eres el mejor escritor, deberían darte un Nobel. Y otra persona lo va a leer. Venga, aquí como que no entiendo qué es lo que quieres decir aquí, ¿sí? Entonces no seamos tan amables con nosotros, sino pongamos a otras personas a leer ese texto. El uso de conectores discursivos, lo que les decía, y es indispensable. Ustedes bajen una lista. ¿Sí? Cuando vayan a escribir un texto, cuando van a entregar a su carrera, los cursos, bajen una lista de esos conectores y vayan mirando. Los conectores vienen para cada momentico. Ah, ¿usted qué palabra va a utilizar para iniciar un texto, para meter un argumento, para dar ejemplificación, para poder realizar como la continuidad, si vamos a hablar, no sé, primero, segundo, tercero, hay diferentes a decir primero, segundo y tercero, hay otros conectores discursivos, y eso que me permite a mí que mi texto pues quede mejor organizado, quede más bonito a la hora de leer, ¿sí? Yo digo bonito es que se pueda entender. Este dice evitar la repetición de las mismas palabras, ¿sí? Ya está la sinonimia. Busque, vaya y mire a ver cuál es el sinónimo, teniendo en cuenta que me sirva ese sinónimo, porque hay sinónimos que me cambian el sentido de lo que yo voy a escribir. Entonces, no, busquen esos sinónimos que puedan ser precisos y que puedan encajar al 100% con lo que yo quiero decir sin tener que utilizar la misma palabra tantas veces. Por ejemplo, si va a ser de economía, 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 ¿no? Entonces busquen otras palabras. Y para eso, pues, esta es una de las opciones, que es usar la elipsis, el uso de elipsis y de pronombres. ¿La elipsis qué es? La elipsis es decir, si yo venía hablando de economía, entonces la economía es esto y en el país la economía está cada día más difícil y en mi municipio la economía tal, no. Entonces esa palabra la podemos reemplazar por aquello, eso, esto, como venía aclarando, ¿sí? Entonces también podemos utilizar el uso de pronombres para referirme a esa palabra sin tener que volver a escribir. Entonces, eso es elipsis y uso de pronombres. Y entonces, aquí está la bibliografía.
Esa es, digamos, nuestra primer clase para que vayamos arrancando con toda, pero lento, 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 sin que que se sientan ustedes que como que ya nos está atacando la profesora. No, la idea es que vayamos reconociendo como esas cosas iniciales, que la oración, que es lo que yo quiero ver en los textos que ustedes van a escribir poco a poco de aquí en adelante. Voy a pasarles, ok, antes de pasarles una actividad que vamos a realizar, voy a traer mi cuadernito, espera un momentito, y para hablarles de unas fechas. Listo, entonces ustedes son GN3. Nos vamos a encontrar 24 de octubre, 31 de octubre, 7 de noviembre, 21 de noviembre, 28 de noviembre, 12 de diciembre, 19 de diciembre, 16 de enero, 29, 23 de enero y 30 de enero. ¿Se han sacado esas fechas? ¿Sí son esas? Y hay otros encuentros, pues no son encuentros, sino son, pues, que ustedes van a estar de forma sincrónica, 8 de noviembre, 15 de noviembre, 2 de diciembre y 16 de diciembre. El hecho es que, pues, como les decía, de hoy en 8 estamos a 31 de octubre. ¿Ustedes tienen alguna clase antes de esta? Sí, profe, el tren. No, el 31. El 31, o sea, de hoy en 8, jueves. Sí, ¿Alguna tenemos clase? una clase ¿De qué hora a qué hora va? 6 a 8. De 6 a 8. Ok, preciso. Em, la idea entonces es de hoy en 8 encontrarnos tal vez una horita. Yo trato de tener la clase muy concisa para encontrarnos una horita y luego pues dejar alguna actividad, algún trabajo y continuar, que ustedes continúen en sus clases, en sus casas la otra hora que nos restaría. No sé si hay algún inconveniente con eso. No, Bueno, señora. ok, gracias. Muchas, muchas gracias. Ahora les voy a pasar un link de un Padlet. Listo, Yurani. No había leído luego. Van a entrar a este Padlet. Yo les voy a compartir cómo se ve el Padlet. Hay mucha información en ese Padlet porque sus compañeros de las otras carreras, de las otras grupos, ya han trabajado conmigo. Entonces vayan ingresando, porfa. Entren a ese link. Este es el Padlet. Aquí tenemos la información del GN2. Yo tengo mucha, mucha información. Y cargue. El último que usted va a bajar con su dedito, con su mouse, hasta el último cuadrito que encuentre, es lo que tiene que realizar. Escribir un texto. Dice, este espacio es para que puedas redactar de forma coherente y cohesionada un texto en el que expreses tu opinión acerca de la importancia de la lectura y la escritura. ¿Cómo lo tienen que hacer? Quienes ya han manejado Padlet, aquí miren abajito, bien, por favor, hay un circulito azulito, como se les presenta allá, usted lo mueve y le da clic ahí y aparece otra ventanita. Por favor, háganlo para que me digan si sí, le sale así.
Sí, sí, señora. Sí, profe. Listo. Cualquiera que tenga algún inconveniente, por favor, me dice. Gracias. Entonces, van y aquí en este primero donde dice el blog title, en el blog title ustedes escriben su nombre y su grupo. Ustedes son GN3. Escríbanlo, no me escriban códigos ni nada más, simplemente el curso al que pertenece y el título de su pequeño texto. No tiene que ser un texto de tantas líneas, con que me escriba 3, 4 líneas, 5 líneas, lo que a usted le fluya por ahora, ¿sí? Contestando a esto. Este espacio es para que usted redacte de forma clara, coherente, cohesionada, y exprese su opinión acerca de la importancia de la lectura y la escritura en su vida, o en general. ¿En dónde? Acá. Entonces, aquí va el título, su nombre y identificar su grupo, y aquí empieza a escribir. Entonces, por favor, háganlo, empiecen a escribir, y yo estoy aquí en vivo y en directo mirando lo que ustedes van escribiendo. Profe, qué pena. Arriba pongo mi nombre y el curso N3. Arriba. Y sí, en el blog title, acá. Ah, bueno, gracias, profe. Alguien que no haya podido ingresar, todos ya ingresaron. Si ustedes tienen algún grupo, por favor, para que pasen ese link y las demás personas que no ingresaron hoy puedan realizar ese Padlet. Ya lo compartí al grupo, esto, profe. Listo. También les voy a dejar mi número de celular si alguno, no sé, tiene alguna pregunta, si tienen algún grupo, si ustedes me quieren unir. Eso no es obligación, sino simplemente de pronto cuando ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta. Sin embargo, pues está el correo de la plataforma, por ahí también nos podemos comunicar si les parece más académico. Profe, qué pena una pregunta. Lo que hay que escribir la importancia de la lectura y la Y la escritura. escritura. Ujú. Gracias. Algo importante, mientras ustedes van escribiendo ahí, es que traten de utilizar sus capacidades, ¿sí? No vayan a recurrir a IAs. Yo sé que la IA es perfecta, que escribe de forma sensacional y que de alguna forma, pues, nos soluciona muchas cosas. Pero a la hora que usted tenga que entregar un informe o tenga que entregar alguna actividad de forma presencial, la IA no va a estar presente ahí, o sea, no va a poder sacar su celular o su computador para decirle a la IA, hágame esto, ¿sí? Es usted el que se va a enfrentar en alguna entrevista de trabajo, en alguna oportunidad, no sé, de hablar con su jefe o de que tenga que entregar sus asignaciones. Es realizar de forma escrita porque usted sabe, porque usted puede, porque usted tiene las capacidades. Entonces, si por ahora es 2, 4 líneas que usted me va a entregar, no importa. Yo no le voy a poner 1, no le voy a poner 0, porque no sea un gran texto. Es lo que quiero ver. ¿Cuál es su nivel escritural hasta este momento? Profe, Dime. profe, es que tengo abierto acá el celular, pero no sé por dónde es que coloco para escribir. Listo. En el celu también aparece este puntico, abajo, en la esquina de abajo. Espérame. ¿Cuál ¿Quieres? puntico? Si quieres me puedes compartir acá, Ah, la el parte, más. en el más, sí señora. Listo. Le doy en el más y ahí me sale blog Te y, sale, ajá, y ahí y das el título
pones el título, tu nombre y tu grupo y aquí empiezas a escribir Ah, listo, profe. Y le voy a enviar. y le das a enviar cuando termines. Ah, vale. Muchas gracias.
Listo, chicos. Entonces, ya van ahí aportando su información. Quiero saber cómo les pareció esta primera clase, cómo les pareció esta primera tutoría. Cosas por mejorar. No, profe, la verdad estuvo muy bien, se entendió pues todo el tema y me pareció bien. Ok, muy bien. Ahí otra personita. Profe, fue muy dinámico. Juana. Hola, Fue muy, profesora. fue muy dinámica, profe. Gracias. Profe, Profe, le para quería hacer una pregunta. Dime, Mónica. Profe, lo que pasa es que estuve revisando como las tareas, pues el producto que debíamos presentar como fecha límite el día de hoy, pero pues el día de ayer no sé si alguno de mis compañeros también presentó el mismo inconveniente y es que al ingresar para cargar el producto cero que era el plan de acción, no daba la opción para cargarlo. Entonces, hoy en la tarde, cuando ingresé a la plataforma, pues ya estaba habilitado, pero ya me mostraba que ya estaba, pues la tarea la envié como después del horario establecido, que era creo que las 6 de la mañana. Entonces, pues quería hacer como la observación. Lo había hecho previamente, pero pues ayer no me permitió cargar el archivo. Listo. Estoy mirando. Entonces, permitir entregas desde, o sea, está permitiendo entregas, fecha de entrega 24, pero el límite está hasta el 29. Entonces, espérate, solamente voy a cambiar la hora, porque sí la puse mal, la hora. Sí, sí permite cargarlos, pero entonces ya aparece, la tarea fue enviada tantas horas, tantos minutos después de la fecha límite. Sí, claro, porque estaba hasta las 6 de la mañana. Sí, Listo, señora. ya la cambié. Gracias. Vale, profe, gracias. Perfecto. Ok, entonces espero que se hayan sentido muy bien, que logremos ir paso a paso y que pues aprendamos porque esto es un aprendizaje mutuo y podamos tener un buen desempeño en lo que necesitamos y quede muchos aprendizajes para su vida laboral, académica y pues su vida cotidiana. Sería hasta este momento. Los que están escribiendo, sigue habilitado el Padlet para que lo puedan terminar, para aquellas personas que no ingresaron también lo puedan realizar. Y nos vemos entonces de hoy en 8. Espero estar un poquitico antecitos, no cruzarme mucho con el profe y avanzar en una horita lo que nos corresponda a las 2, lo vamos a hacer en una hora. Muchas gracias, chicos. Buenas noches, feliz descanso. Profe, igualmente, que descanse, muchas gracias. Hasta luego, profe. muchas gracias. Igualmente, profe, muchas Bye.